Y es curioso que en este país que hemos vivido aquí veo gente como yo que ya tiene unos años, los que hemos vivido las devaluaciones competitivas, a mí me fastidiaron las devaluaciones competitivas como no te puedes ni imaginar, porque tenía unos ahorrillos para comprar discos y me voy y me encuentro que los discos valen un 30% más gracias a la devaluación competitiva. Y ahí es donde lo cuento en el libro, donde dije, en toda la boca, me cayó, yo iba todo contento a comprarme la mitad de la discografía de los Clash y me volví con 2. El problema que tiene la devaluación es precisamente ese. ¿Qué es lo que le pasa a Japón? ¿Qué es lo que le pasa a Japón? Dice, venga, vamos a devaluar el yen a lo loco, vamos a crear más masa monetaria en 2 años que en los últimos 23. ¿Y qué es lo que hacemos? Sí, devalúo el yen, pero ¿qué es lo que pasa? Se me dispara todo lo que importo. Y efectivamente han exportado un 10% más y han importado un 17% más. Es decir, se les ha disparado el déficit. Y entonces la gente dice, bueno, es que todavía no se han visto los efectos de las medidas, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar otros 23 años. Dentro de 23 años nos vemos, yo espero que he hecho un chaval como ahora, y volvemos a hablar de las soluciones mágicas. De evaluar, imprimir, crear inflación, imprimir moneda. Pero sobre todo hay un tema esencial que nos olvidamos. Cuando hablamos de copiar, hay que hacer lo que hace Obama, hay que hacer lo que hace Shinzo Abe, hay que hacer lo que hace David Cameron, hay que hacer lo que hace Hugo Chávez o Nicolás Maduro. Cuando decimos copiar, tenemos que tener muy claro que este concepto de selectivo, de copiar lo malo y no copiar lo bueno, pues no vale. O sea, si quieres copiar a Obama, copia a Obama en todo. Copia a Obama en libertad económica, copia a Obama en apertura comercial, copia a Obama en bajos impuestos a las empresas, en bajos impuestos a las personas, copia a Obama, pero copiarlo en todo, no en imprimir moneda y en endeudarte, porque entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empezamos, año 2007, en España hay una deuda sobre PIB de solamente el 40%, y decimos, hay margen, empezamos. 2008, 11% de déficit. Bueno, pero estamos invirtiendo para contrarrestar, en aquella época no era la crisis, era, ¿cómo se llamaba? La desaceleración. A mí me encanta. Hay otra cosa que me encanta que es ahora llaman crecimiento negativo. A mí me encanta. El subterfugio del lenguaje. Y otro que me decía, había otro que decía, no es deuda, es caja negativa, eso me encanta. No es deuda, es caja negativa. O sea, no te voy a pagar ni muerto. Entonces, hay margen, 11% de déficit. Sigue habiendo margen, estamos haciendo lo que tenemos que hacer porque hay que contrarrestar, y entonces sacamos el manual por el lado que nos gusta, el manual de Samuelson, que habla en el libro, por el lado que nos gusta, y dice, sí, aquí dice que hay que gastar, vamos a gastar, venga, hay margen. Y entonces te dicen, los agoreros de los mercados nos están diciendo que estamos haciendo el loco, pero no estamos haciendo el loco porque hay margen, porque estamos haciendo bien las cosas, porque estamos haciendo lo que dice Krugman. Míralo, aquí lo pone, lo dice, el ejemplo más importante para Europa es Argentina, lo dijo en su blog. El ejemplo más importante para Europa es Argentina. Bien, vamos bien. 90% de deuda sobre PIB, se nos va la prima de riesgo y tal. ¿Y a quién le echamos la culpa? A los mercados. ¿Y a quién le echamos la culpa? A nosotros, a Merkel, la pobre, que tiene la culpa de todo. No sé si os habéis dado cuenta, pero últimamente tiene la culpa de todo. Yo he llegado tarde esta tarde y he hecho la culpa a Merkel y nadie me ha dicho nada. Pues muy, sí, es verdad. Te lo juro, que salía del avión y he dicho, la culpa es de Merkel seguro, y nadie se ha reído, la gente ha dicho, debe ser. Y ese es el tema, que lo que nos encanta es echarle la culpa a alguien, y que ese alguien cumpla 3 funciones esenciales. Primero, que sea extranjero, malo. Segundo, que hable un idioma muy raro, porque aquí ahora ya todos hablamos inglés, los mayores hablan francés, eso no vale, tiene que ser alguien que hable muy raro. Chino, los japoneses o los alemanes, que hablan el idioma que nadie lo entiende, y además hay que declinarlo, entonces está la gente. Entonces, entramos en una dinámica de autocomplacencia, que es lo que nos está ocurriendo de nuevo. Ahora
Fijaos, ¿qué es lo que crea? ¿A alguien se le ocurre que las cosas están yendo mucho mejor? Pues lo que nos está ocurriendo es eso, entramos en complacencia y nos entregamos al prestamista. Y cuando hablo de libertad económica, digo, mucho cuidado, porque la gente nos dice, el déficit es un derecho. ¿El déficit es un derecho? El déficit es una obligación. Déficit no es deuda, me decía el otro. Déficit no es deuda, es inversión en crecimiento. ¿Y dónde está el crecimiento? ¿Y dónde está el crecimiento? Porque si imprimir, meterse en déficit, endeudarse, devaluar, fuesen las medidas correctas para crear empleo, ¿por qué no hay pleno empleo en los países que llevan haciéndolo 23, 24, 25 años? ¿Por qué no hay pleno empleo? ¿Por qué la participación laboral en Estados Unidos está a niveles de 1979? Porque debería estar todo el mundo con el Ferrari, ¿no? Si esa es la solución, ¿por qué no hay pleno empleo en Zimbabue, que tiene un 60% de paro? Que no se puede imprimir más y hacer más acceso a deuda, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A nosotros se nos ofrecen soluciones mágicas que se nos ofrecen por parte de entes cuyo interés es simplemente que no es que usted solucione sus problemas, sino que usted pague. Usted pague la deuda. Y que entonces, ¿qué ocurre? Que cuando todo eso ocurre, ¿qué es lo que no se evita en ninguno de esos países? Sea Estados Unidos, sea Japón, sea Suecia, sea hasta Francia. Ahora mismo, ¿qué es lo que no se evita? Los recortes. Ahora le llaman recortes. O sea, nos pasamos 10 años con unos aumentos del gasto público del 7, 8, 9% anual, y cuando lo recortamos después de todo eso un 2,5%, un 3,5%, lo llamamos austericidio. Austericidio le llaman a eso, con un 7% de déficit este año que vamos a tener y un 90% de deuda sobre el PIB. A eso le llaman austeridad. La austeridad es precisamente lo que nos puede salvar de la carrera a ver quién pierde primero. Porque, señores, esto es una carrera a ver quién pierde primero, no a ver quién gana. La carrera en la que nos meten los que atraen capital es muy sencilla. ¿Qué es lo que ocurre cuando entramos en este proceso de endeudamiento? Se endeuda el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Paul Krugman, Stiglitz, el otro, y recomiendan meterse más en deuda. ¿Qué es lo que ocurre cuando de repente ese endeudamiento se dispara y esos países están al borde del colapso? ¿Qué países se convierten en refugio? Estados Unidos, Japón y Reino Unido. Dará la carrera a ver quién pierde primero. Y copiar los modelos del que atrae capital y el que tiene la capacidad de ser el recurso de bajo riesgo en un entorno de crisis para hacer lo mismo, es participar de la carrera. A ver, venga, vamos todos juntos como el coro de Nabucco hasta el precipicio, hasta el borde del precipicio. Cuando llegas al borde del precipicio, se dan 2 pasos para atrás. Y esa es la carrera en la que no tenemos ni la capacidad ni la posibilidad de meternos y sobre todo ni la necesidad. Porque cuando uno mira la historia, y no hace falta romperse la cabeza, todos los que vivimos en este país no ha tenido que acudir al endeudamiento masivo hasta los últimos 10 años. ¿Y por qué? Una burbuja inmobiliaria. ¿Y por qué tenías que acudir a una burbuja inmobiliaria? ¿Por qué tienes que acudir a una burbuja inmobiliaria para dar sensación de crecimiento? No tienes que hacerlo. Tienes empresas magníficas, tienes un tejido de talento, capacidad y bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que nadie no se puede decir. Los economistas de consenso no dejan de decirlo. España exporta más que nunca con el euro fuerte. Está prohibido decirlo, no se puede. No se puede decir. ¿Cómo puede ser eso, que España exporte más que nunca con un euro fuerte, si lo que hay que hacer es devaluar?
Si es lo que dice en el libro, lo pone en el libro, lo pone en el libro que hay que devaluar. ¿Por qué no es verdad? ¿Por qué no es verdad? Porque Inglaterra lleva devaluando la libra un 25% en los últimos 9 años, se han aumentado sus exportaciones un 9%, y España ya, se ha disparado el euro contra la libra. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que las exportaciones han aumentado un 22%. Que no es verdad. Que lo siento, que no es verdad. Y no es verdad no porque los economistas, estos grandes economistas de los años 30, 40, 50, se equivocasen, sino porque estamos en otro entorno completamente distinto, porque no estamos en el después de la Segunda Guerra Mundial, porque no estamos en una depresión, señores, estamos en una crisis de nada, porque no estamos en un entorno similar a la Gran Depresión de los 30, ni de lejos, porque no estamos en ninguno de los elementos que llevaron a esos grandes economistas a dar recomendaciones para una situación muy puntual. Y eso es lo que yo intento en este libro poner delante de la gente, las cosas buenas y malas de cada ejemplo, y luego que cada uno decida. Porque además no se puede decir, nosotros no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, o nosotros no elegimos esto, o esto no fue lo que nosotros... Porque no es verdad. Yo soy español y lo he visto. Y yo he visto cómo se aplaudía con las manos cerradas la instalación de activos que no tenían ningún tipo de necesidad, ningún tipo de valor, y cómo se hacían las cosas y cómo la gente las valoraba. Lo que pasa es que la euforia, y eso no pasa nada, la euforia que crea la expansión crediticia nos hace sentir poderosos. Claro, hombre, yo lo viví. A mí, yo el primer piso que me compré me daban el 80% del valor de estimación de la casa, que era menor al precio de venta, lo tenían que avalar mis padres, y conseguí, gracias a Dios, un tipo de interés del 13%. 10 años, menos de 10 años después, me ofrecían el 150% al 3,5% para que me comprase un coche y para no sé cuánto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Yo qué me siento? Yo me siento guay, ¿eh? Es como si empiezo a ligar en las discotecas, ¿no? Es como cuando son las 3 de la mañana y ya empiezas a ligar, y no es porque las cosas vayan bien, es porque quedan menos, ¿no? Digo, me estoy volviendo guapo con la noche, ¿no? No es que me esté volviendo guapo con la noche, que quedan menos de los buenos, ¿eh? Y a las 5 ya no te digo nada de qué iba a decir. Pero hay que evitar ese sentimiento de euforia, porque el crédito lo que hace es que nubla la prudencia. Y no pasa nada, no pasa nada como con todo, como con salir por la noche, con hacer las cosas con prudencia. Lo que no podemos hacer es asumir que el paradigma al que tenemos que volver es el exceso. Es el exceso del 2007, del 2006, del 2005. Eso es lo único que no tenemos que hacer. Y no necesitamos hacerlo para salir de la crisis. Lo que necesitamos para salir de la crisis es precisamente salir de la espiral de crear burbujas inmobiliarias, o de contarle a otro que vienen los chinos o los americanos a comprar casas y para intentar recuperar el puesto que teníamos en ese momento. Y ahí es donde entro en la parte que yo creo que es importante sobre qué es lo que España tiene. Yo cuando voy por todo el mundo, la gente ve a España como una oportunidad, pero como no os podéis imaginar. España siempre se le ve como una oportunidad, incluso en la época en la que decían que los mercados nos atacaban. No es que nos atacaban. ¿Cómo que en los mercados te atacan? Si había 5 partidos en el Parlamento hablando de salirse del euro. ¿Cómo que te atacan? Es que no es que te ataquen, es que sales corriendo, es que el que no salga corriendo es que es tonto. Entonces, lo importante para mí es que volvamos a tener la cordura presupuestaria que se ha tenido, que volvamos a tener ese empuje que está llevando a que nuestras empresas exporten más que nunca, y que volvamos a recuperar lo que es un crecimiento que no está basado en que nos regalen, que nunca se regala, dinero ni de la
Unión Europea, o que los alemanes nos presten más, o que los franceses nos presten más, o que los chinos nos presten más. Porque entonces no salimos. Lo que seguimos teniendo son procesos, lo que se llaman boom and bust, que son picos y caídas muy abruptas, que cada vez duran menos. ¿Y por qué cada vez duran menos? Porque cada vez hay más gente en esta sala. Si esto yo lo hubiese publicado hace 4 años, aquí estábamos 12. Esto lo publicas ahora y la gente dice, oye, yo quiero ir a hablar de estas cosas. Y si dentro de 3 años dirán, oye, habrá los chipsets de ahí atrás, vendrá más gente. Y yo creo que eso es lo importante al final, que nos olvidemos de volver al 2007, porque el 2007, señores, no va a volver. Aunque quisiéramos, no lo deberíamos, y aunque nos lo ofrecieran, no lo deberíamos aceptar, porque detrás del 2007 viene el 2009. Y sobre todo que ahora que por fin hemos puesto encima de la mesa los errores que hemos cometido nosotros, todos, privado, público, etcétera, que sepamos que lo bueno que teníamos y lo bueno que tenemos y lo bueno que se ha ido generando, eso es lo que tenemos que poner en valor. Y lo que no podemos hacer es decir, para sostener o repetir los errores del pasado y para sostener esa burbuja que hemos montado, entonces lo que tenemos que hacer es cargarnos a impuestos a lo que ha funcionado, que es lo que me decía el otro día. Uy, todas estas empresas que exportan tanto, ¿por qué no pagan más impuestos? Decía uno. Digo, pero estás loco. O sea, es que es como el tío ese que dice, ¿cómo? ¿Que todavía estás andando? Espera, ¡pah! Claro, no podemos salir de una crisis de gasto con más gasto y no podemos recuperar ingresos de burbuja inmobiliaria subiendo impuestos a las actividades productivas. Porque fíjate que en la presentación, creo que fue Peterson el que lo dijo, no existe ningún sector industrial que genere más ingresos fiscales. Por un 1% de PIB que generaba la burbuja inmobiliaria se recaudaba 1.3. No existe. Entonces, cuando se rompe una burbuja inmobiliaria de obra civil que suponía el 16% del PIB, obviamente no lo puedes suplir subiéndole los impuestos a todos los demás. Lo que tienes que hacer es recortar el gasto en el que te metiste creyendo que esa burbuja inmobiliaria era un nuevo paradigma. Y la solución a España ha estado y está donde siempre está. La solución a España no está ni en lo que haga este gobierno, ni en lo que haga el anterior, ni en lo que haga el próximo. La solución a España y a todo el mundo, y a cualquier país, está en vosotros, en cada uno de vosotros. En cada uno de vosotros. Y como dice el profesor Carlos Rodríguez Brown, España saldrá de la crisis a pesar del gobierno. Porque por otro lado, pregúntenle al gobierno griego cómo se vive en crisis. Vamos, como los indios. Se vive de fantástico. Los que no viven muy bien son los griegos. Entonces hay que tener muy claro que esa solución existe y que lo único que tenemos que hacer es abrir las puertas, poner la alfombra roja y dejar que esas soluciones que están aquí se pongan en marcha. Y lo haremos. Muchísimas gracias.